Doctor, y frente a esta preocupación, los ciudadanos, porque la inmensa mayoría, como siempre le digo, la mayoría no pasamos por la Facultad de Medicina. Claro. Entonces nos guiamos por lo que nos dicen y nos recomiendan. Frente a esta flexibilización que se viene, es decir, ya estamos viviendo con la construcción, miles de personas en las calles, se ha visto un afloje medio general a esta cuarentena voluntaria que ha adoptado la población uruguaya. ¿Qué es lo recomendable hacer? Si uno va a salir, ¿cómo debemos de extremar nuestras medidas para evitar seguir siendo ese agente de transmisión del virus? Acá hay conductas individuales y conductas colectivas, ¿verdad? En las conductas individuales esto no cambia un ápice lo que se pregonó de entrada en todas partes del mundo, que es la correcta higiene, fundamentalmente la correcta higiene de manos, la protección cuando uno tose, estornuda, el no compartir obviamente el mate, los utensilios personales, el tener la precaución, aquellos que pueden tener alcohol gel, pero en la casa de cada uno, el agua y jabón, la querida agua y jabón, en aquellos ambientes donde se comparten computadoras o se comparten algunos utensilios, desinfectarlas con alcohol isopropílico o de repente las computadoras, los teclados, cubrirlos con papel film y después desinfectarlos con alcohol. Es decir, esas son conductas entre individuales y en el ambiente de trabajo colectivo. Ahora, digo, lo que sabíamos, que además en muchos países se había pregonado colectivamente, era el uso del tapabocas. Eso acaba de salir anoche, ayer de tarde, el decreto del Ministerio de Salud Pública, de la DIGESA, a que todas las instituciones públicas y privadas de salud, todos los funcionarios deben usar tapabocas. Y que las personas que van a circular en los ambientes públicos, inclusive en la entrada a los centros de asistencia cuando tienen que ir, o a lugares donde haya mucha gente, supermercado, en fin, el puesto, la carnicería, donde hay un contacto, que también usemos tapabocas. Porque el tapaboca es también un mecanismo de barrera más, en el cual nos cuidamos nosotros, pero sobre todo cuidamos al otro, tomando en cuenta de que la contagiosidad del virus, la transmisión del virus, fundamentalmente se hace por las gotitas de la saliva y por el contacto. Eso es fundamental como medida colectiva y que tenemos que empezar a desarrollar. Yo creo que a partir de la próxima semana esto se va a ver en forma masiva, porque creo que además en la conferencia ayer el ministro lo anunció y lo dijo, ya se venía insistiendo en este tema. Después, con respecto a lo personal, si uno no puede hacer el aislamiento y en definitiva tiene que concurrir a trabajar o tiene que salir por diferentes motivos porque le es imprescindible hacerlo, en la vuelta a su casa es fundamental tomar algunas conductas también que deben ser automatizadas. Primero, el calzado. Tratar de tener algún trapo con hipoclorito en una dilución de 1 en 10, en el cual nosotros podamos desinfectar la suela de nuestros zapatos e incluso sacarnos nuestros zapatos a la entrada y dejarlos aireados en otro lugar. Inmediatamente, y la medida de lo posible, dependiendo un poco de cada uno y de las posibilidades, el cambio de ropa, bañarse e higienizarse exhaustivamente. Eso es fundamental. Pero sobre todo el lavado de manos cuando uno vuelve de la calle. Bien, pensando también en los temas que se plantearon en las últimas horas en cuanto a ir aflojando un poco la cincha, hablando en términos criollos y camperos. ¿Se ha analizado por parte de COMEF cómo podría llegar a ser la reapertura de las policlínicas? Es decir, de aquello, o se ha establecido, de acuerdo a las diferentes patologías que puedan llegar a tener los usuarios del sistema, de qué manera ir atendiendo, volver a esa atención? Exacto. Excelente la pregunta, porque me permite llegar a los usuarios de COMEF para explicar cómo es la situación y cómo pensamos que vamos a seguir a partir justamente de la próxima semana y en el futuro.
De entrada se tomaron las medidas drásticas que hubo que tomar, que era suspender las consultas presenciales o exhortar, mejor dicho, a la no concurrencia a los centros de asistencia. Todos aquellos estudios coordinados que teníamos previsto, y en la medida de que eran estudios de rutina, como le llamamos, o estudios de control, que se postergaran para más adelante. A partir de ahí, bueno, se eliminaron todas las visitas sanatoriales, sin lugar a dudas, se tomaron pautas a nivel de los lugares de internación. Eso se difundió en forma exhaustiva, y creo que no es por ahí donde quisiera insistir. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que tú preguntás, o sea, la gente tenemos otras patologías, ¿va? Es decir, el coronavirus es algo muy importante para evitar que no se propague, pero la gente tiene problemas cardíacos, de hipertensión, de diabetes, problemas respiratorios, renal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Patologías que uno puede postergar de repente algún control rutinario durante un mes, 2 meses. O, además, nos surgen patologías nuevas, evidentemente, porque nosotros todos los días pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio, o tienen una descompensación renal, o un problema quirúrgico, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo a partir de la semana que viene es ir también flexibilizando a criterio de los médicos que, si hay estudios que entienden que hay que hacerlos, aunque no sean de extrema urgencia, los vayamos coordinando y lo vayamos haciendo en la necesidad de acuerdo a la patología del paciente. El criterio nuestro es un poco el mismo criterio de flexibilidad, digo, que el gobierno ha planteado, para que empecemos a volver a controlar a todos los pacientes que tienen patologías crónicas, que en este mes y medio no los estamos controlando en la misma medida que lo veníamos haciendo o que se necesita. O sea que estamos de alguna manera flexibilizando para que los médicos comiencen a pedir los estudios que han ido postergando para sus pacientes y comenzar a hacerlos de a poco, sin saturación de los estudios ni de los lugares de asistencia. ¿Y con algún tipo de medida sanitaria especial, de precaución? ¿Se está preparado para eso? Sí. Dependiendo del tipo de estudio, dependiendo del tipo de patología del paciente, se toman las medidas del caso. Si el paciente tiene síntomas respiratorios o está cursando algún síntoma respiratorio, en principio, si esa patología es aguda, le pedimos que no vaya, ¿verdad? Que se atienda, que se resuelva primero la patología respiratoria que está cursando, y después que en todo caso se hagan los estudios o el control que deba hacerse. En aquellos pacientes que tienen patologías respiratorias crónicas, se toman las precauciones del caso, en el cual en la atención el médico obviamente va a utilizar el tapaboca y los elementos de protección personal indicados para la patología. Si no tiene patologías respiratorias, se utiliza fundamentalmente los elementos de protección personal de acuerdo al estudio, pero en general lo que van a ver es el uso de la mascarilla, eventualmente guante y alguna sobretúnica en el caso de que sea necesario. Hay algunos grupos particulares en los cuales se tiene mayor cuidado, que obviamente son, además de estos pacientes con patologías crónicas, las embarazadas, ni que hablar, y los niños, ¿no? ¿Y qué pasa con las cirugías que estaban programadas, que se pospusieron? Es decir, porque no es que se hayan postergado para alguna fecha, se pospuso, quedaron en suspenso. ¿Con esto también se va a hacer algún estudio especial o algún procedimiento? No, con respecto al tema de las cirugías de coordinación comunes, aquellas que no revisten una urgencia de resolución rápida para el paciente, esas todavía van a quedar diferidas en el tiempo. Lo que se han seguido haciendo, todas las urgencias, ni qué hablar, y todos aquellos pacientes que tienen o tenían patología oncológica se resolvieron como estaba previsto. Esos se operan todos. No hay un paciente que, teniendo una patología oncológica, necesitaba la cirugía, se haya postergado. En ese sentido, no. Otro tipo de cirugía, tomemos como ejemplo, alguna cirugía coordinada de vesícula o de una hernia o de varices o patologías relativamente menores,
Esas por ahora van a quedar postergadas en el tiempo, ¿no? Bien, doctor, ¿cómo se ha preparado Conmed para esta situación? Usted decía que le preocupa en parte esta flexibilización que existe y que va a ir increyendo en el tiempo en cuanto a la movilidad ciudadana, por el hecho de que se pueda transmitir mayormente o pueda darse esa explosión que se ha registrado en otros países. Esperemos que no. Pero cómo precisamente en todo este tiempo, cómo se ha ido preparando Conmed para poder estar a la altura de una situación que no hemos vivido hasta ahora, no, de requerir masivamente el servicio de salud para atender a pacientes. Sí. Bueno, ahí tenemos tres instancias, digamos, diferentes, tres niveles, ¿verdad? Los tres niveles de atención: el primer nivel, el segundo nivel, la emergencia, y el tercer nivel. En el primer nivel es un poco mantener la línea de trabajo actual, que es la atención telefónica y la consulta presencial o la citación del paciente cuando el médico entiende que debe verlo específicamente para examinarlo o determinar con mayor claridad lo que al paciente le pasa, se le cita y el médico lo ve presencialmente. En el primer nivel de atención, todo lo que es a nivel de policlínica, por ahora vamos a seguir con la asistencia y orientación telefónica. Con respecto a los estudios de coordinación, fue lo que te mencioné recién. Vamos a ir flexibilizando en forma muy lenta, ¿verdad? Pero aquellos pacientes que requieran estudios indicados por su médico de que haya que hacérselo, se le van a hacer, aunque no sean urgentes. A nivel de la planta sanatorial, en la emergencia determinamos ya desde hace unos cuantos días la separación de las emergencias de adultos y pediátricos. Ustedes saben que en Florida se da una cosa bastante una cosa inédita o única en la asistencia, que es que la asistencia pediátrica se hace en COMEF, la asistencia centralizada de puerta única y de internación. Ahí determinamos que el sanatorio va a tener dos entradas diferentes para el enfermo. Al revés. Si usted tiene síntomas respiratorios, va a entrar por la emergencia actual. Si no tiene síntomas respiratorios, va a entrar por la puerta principal del sanatorio. Por José Pedro Varela. Por José Pedro Varela. Por José Pedro Varela. Esa es la entrada de gente al sanatorio. Bueno, los pacientes que van a ir a consultar y que no tengan síntomas respiratorios van a ingresar por ahí. Los que tengan síntomas respiratorios van a entrar por la emergencia clásica. Ahí, cuando entran en la emergencia, inmediatamente van a ser derivados para un área de aislamiento respiratorio. Ahí hay 3 boxes donde se va a atender al paciente y se va a determinar la afección, la patología que tiene el paciente. Cuando el paciente se va, se desinfecta cada box como corresponde, con hipoclorito y con las medidas aconsejadas, y eso queda pronto para seguir atendiendo. Si hay algún paciente que se interna, se va por un área de circulación determinada, que está definida como área de circulación de coronavirus, y en la internación tenemos dentro del bloque 5 y dentro del bloque 4, de internación pediátrica y de internación de adulto, áreas diferenciadas. Eso están marcadas por líneas amarillas, separadas del resto de la sala, con personal exclusivo para atender esa sala, con los equipos de protección personal. Y ahí va a estar internado un paciente por sala, en esa área que se delimitó específicamente, que son las salas 505, 506, 507 y 508. Los niños también se van a separar. Aquellos que vengan por síntomas respiratorios van a ir a una sala de espera, y los niños que no tengan síntomas respiratorios van a ir a otra sala de espera. Eso ya lo tenemos bien definido. Hubo que hacer algún aspecto edilicio que ya se está terminando. Creo que el lunes ya queda pronto, que lo que nos quedaba con respecto a los niños. Así que en ese sentido está diferenciado. En lo que es el CTI, está claramente diferenciado
lo que son las camas de aislamiento, donde son camas que están herméticamente, digamos, cerradas en su habitación, con la ventilación adecuada y la extracción adecuada, y ahí se atiende con una persona específicamente de personal de enfermería que está designada para ese paciente. Eso es un poco las medidas generales, digamos, del protocolo de actuación de acuerdo a los criterios que en general manejan las instituciones en el mundo y bueno, y que después cada uno maneja en función de la logística y de las capacidades instaladas que cada uno tiene, ¿verdad? Porque hay una realidad. Nosotros no se construyó un sanatorio pensando en esto. Sí, claro, a todos más o menos les ha pasado lo mismo. Y desde el punto de vista del personal, de la cantidad de personal y del personal capacitado como para trabajar y de los insumos, que es un aspecto que vemos que desde el punto de vista de todos los países del mundo, en todo el mundo, hay como una guerra comercial por obtener los insumos, es decir, aquellos elementos de seguridad o de trabajo que deben contar los profesionales a la hora de asistir a la población afectada por coronavirus.